Caso de síntesis. Pero bueno, efectivamente, como decía Pablo, la lucha de los trabajadores de Aerolíneas Argentinas se colocó un poco en el centro del debate político nacional porque, bueno, el gobierno los eligió como adversarios. Es una gran pulseada, no solo Adorni, Sturzenegger, Milei, que salieron a atacar muy fuerte el derecho a huelga. Llevamos en el plazo de más o menos un mes 7 paros o medidas de acción que están tomando los trabajadores de distintos gremios. Ustedes saben, en aerolíneas intervienen como 5 o 6 sindicatos. Nunca falta el carnero, en este caso es el gremio, el de los técnicos de Sirieli, que son los que aceptaron esta paritaria infame que les quisieron imponer de un 11%, mientras que la mayoría de los gremios de los distintos sectores, controladores aéreos, pilotos, bueno, son una cantidad de rubros, lo están cuestionando porque denuncian que tienen una pérdida salarial de más o menos el 80% del poder adquisitivo en el último periodo. Y frente a la persistencia de la lucha, incluso Sturzenegger salió a redoblar la apuesta y a decir que si siguen así ya no es 11, sino que es 0. Ustedes piensen que hablamos de salarios que en muchos casos están muy bajos. Por ejemplo, el salario promedio de un trabajador del call center de Aerolíneas Argentinas está en 500.000 pesos mensuales. Y el salario promedio, por ejemplo, en el caso de los trabajadores de Rampa, después vamos a hablar de esto, que forma parte de los servicios que antes prestaba Intercargo, que es una empresa estatal, y ahora ya le habilitaron parte del negocio a Flybondi, ahí el salario promedio está en 800.000 pesos mensuales. Es decir, realmente son salarios por el piso, y la pelea no es solo por la paritaria y la recomposición salarial que reclaman los trabajadores, sino también contra el vaciamiento y la política de privatización que está arengando Milei. Y el gobierno aparte no se priva de ningún recurso. Por ejemplo, Patricia Bullrich ya denunció penalmente a uno de los dirigentes sindicales, creo que es Juan Pablo Viró, de la Asociación de Pilotos, con el abogado Fernando Soto. Nunca nos olvidemos, Fernando Soto, que hoy ocupa un cargo, es un secretario en el Ministerio de Seguridad de Bullrich, es nada más ni nada menos que el abogado defensor de Chocobar, es decir, defensor de esta doctrina del gatillo fácil, la peor podredumbre. Bueno, ahora Soto es el agente de Bullrich denunciando penalmente a uno de los dirigentes sindicales por organizar la lucha, el reclamo por las paritarias y demás. Ahora, detrás de todo esto no solamente está hambrear y condenar a salarios de miseria a los trabajadores, sino todo un plan mucho más vasto de ofensiva de Milei, que tiene por objetivo principal la privatización de Aerolíneas Argentinas y de Intercargo, que se toma como la bandera de la eficiencia, ¿no es cierto? Milei lo ha dicho hasta el cansancio, ellos son aduladores y defensores de lo que fue la experiencia del gobierno de Menem y Cavallo, los mejores de la historia, etcétera. Entonces viene a cuento que revisemos un poquito cómo fue esa privatización de los 90. Si realmente ahora habilitar el dominio del capital privado y en particular, en este caso, de las low cost, el imperio de las low cost de los cielos y las rutas aéreas, si es realmente el reino de la eficiencia y va a significar mejor calidad de los servicios, etcétera, o como fue en los 90, un gigantesco negociado que aparte fue, en su caso, emblema de la corrupción. Esto fue en el año 1990, Menem, a través de un decreto, le vende a la empresa Iberia, que es una empresa estatal española, Aerolíneas Argentinas, que Iberia la adquiere endeudándose y trasladándole el pasivo. Previo a esto, ya el Estado argentino había absorbido la deuda por $1.000 millones que tenía la compañía Aerolíneas Argentinas y se la traslada con 0 deuda. Al mismo tiempo, la compra fue también un proceso bastante turbio porque Iberia paga $260.000 millones en efectivo, pero $1.610 millones los hace a través de títulos de deuda pública completamente desvalorizados. El balance fue un escándalo. Tom Brady. Exacto, fue un escándalo porque aparte estos capitalistas españoles destruyeron todo. Venta de oficinas comerciales que Aerolíneas tenía en el país y en el extranjero, vendieron los simuladores, vendieron 28 aeronaves que formaban parte de la flota que tenía en ese momento. Pasaron de 30 aviones a 1. Sí, bueno, el balance final es que, claro, es que Aerolíneas terminó, hubo otros actores que intervinieron, ahora lo cuento rápidamente, pero el balance final es que de los 30 aviones que tenían, terminan con solo uno propio y 48 alquilados. Es decir, fue un desguace, aparte desmantelaron talleres, rutas, escalas, todo un escándalo.
Y durante año a año Iberia incumplía los contratos de inversión y del plan de pagos que tenía que hacer. Aparte, esta venta que yo decía tan onerosa fue 1/3 del valor de la compañía. Y no solo que se la entregaron sin deuda, sino que la dejaron prácticamente al borde de la bancarrota, con una deuda altísima, que incluso había capítulos que eran deuda que Iberia adquiría consigo misma. Es decir, no solo con otros acreedores, sino deuda con la propia empresa, mediante todo tipo de maniobras clásicas. Claro. Ese tipo de modelos. Y pasaron de un plantel de 11.000 trabajadores capacitados a, cuando ellos se retiran, unos 5.000, habiendo avanzado con reformas muy regresivas del convenio colectivo de trabajo y la precarización y flexibilización laboral. Bueno, yo decía, hubo despidos, rebajas salariales, todo esto, y en el año 1994, el gobierno argentino, seguimos bajo el menemismo, renuncia a su derecho a fiscalizar decisiones estratégicas que tienen que ver con las políticas de ruta y navegación, que finalmente se redujeron muchísimo. En el año 1998 se incorpora American Airlines a la sociedad, que resultó ser otra estafa. En menos de 2 años se retira American Airlines, que es la empresa norteamericana, dejando una deuda por 874 mil millones de dólares. Bueno, fue todo un proceso de bancarrota. Luego hubo un nuevo capítulo bajo el gobierno de la Rúa en el año 2001, donde le entrega la empresa al grupo español de Marsans, EAR Camet, que bueno, profundizó el vaciamiento, el desguace. Acá también hubo corrupción, denuncia por venta de bienes y demás, y profundizó la bancarrota de Aerolíneas en un negocio para un puñado de capitalistas. En 2008 fue la restatización de Aerolíneas, que sin embargo no logró revertir los problemas, sino que fue de la mano también de una profundización del ajuste. Ustedes piensen, para tomar algunos datos, 2008, Aerolíneas vuelve a ser de bandera estatal, la empresa argentina, pero si uno mira en el 2009 el presupuesto, por ejemplo, destinado a Aerolíneas por parte del Estado, es de apenas el 0,73% del total del presupuesto nacional. Y en el año 2014, que aparte fue el año de la gran devaluación de Cristina y Axel Kicillof, fue de 0,17%. Es decir, una licuación por partida doble, por la vía inflacionaria que liquida la capacidad adquisitiva y de compra del monto destinado, y un porcentaje realmente miserable del presupuesto nacional. Aparte, toda esta restatización bajo el gobierno de Cristina Kirchner tuvo también todo su manto de negociados y de corrupción. No nos olvidemos que terminaron imputados tanto Julio De Vido como Ricardo Jaime, que eran 2 ministros del elenco de Cristina Kirchner, imputados por comprar aviones con sobreprecios. Es decir, que los negociados, la corruptela y demás no cesaron, y digamos finalmente que el grupo, producto de la restatización, el grupo de Marsans acude al CIADI, que es un tribunal extranjero al cual Argentina nunca renunció, bajo ningún gobierno, lo demanda y logra en el año 2019 una sentencia que dice que Argentina tiene que resarcirlo por 320 mil millones de dólares, después de haber provocado una quiebra y una bancarrota brutal de las aerolíneas. Ahora, bueno, luego con Macri también fueron notorios los casos de administración fraudulenta, podríamos decir. Se forzaba a competir a Aerolíneas con otras empresas vendiendo pasajes por un costo menor de lo que realmente salían. Se acentuaron las deudas, por ejemplo, Aerolíneas bajo la gestión de Macri terminó con una deuda muy grande con YPF y un déficit notorio, mientras que siguió avanzando la precarización laboral y salarial de los trabajadores. Lo que Milei quiere hacer ahora es la flybondización, podríamos decir, de Aerolíneas Argentina. Ya habilitó mediante un decreto que ciertas tareas que antes se ocupaba estrictamente la empresa Intercargo, que es estatal, de rampa, asistencia de servicios que le proveía a otras compañías, ahora Flybondi también está metida en ese negocio y puede hacerlo, proveer esos servicios junto con Aerolíneas. Bueno, el objetivo es la desregulación total de las rutas comerciales, del sistema de rampas. Sacaron por decreto, reglamentaron la esencialidad, que ya existía en Aerolíneas bajo los anteriores gobiernos para el gremio de los controladores aéreos. Sí, se va a ser militarizado.
Exactamente, y ahora con estos decretos que saca Milei lo quieren ampliar a todos los rubros y ramas de trabajadores. Una esencialidad muy jodida porque aparte impone, igual que lo veíamos en el caso educativo, guardias mínimas que tienen que ser no menores a un 50%. Antes de ir a cualquier medida de fuerza, 5 días antes como mínimo los trabajadores le tienen que informar a las autoridades y tienen que presentar el plan de guardias mínimas, y si no lo hacen en el plazo establecido, es el propio Ministerio de Capital Humano a través de Petovelo que puede arbitrariamente establecer el esquema de guardias mínimas. Ahora, del copamiento de los low cost del servicio aéreo es jodido. Tiene una de las patas, es este ataque severo contra el derecho a la huelga de los trabajadores, pero por otro lado es un negoción que termina atentando contra la propia seguridad de los pasajeros, porque finalmente la low cost es inseguridad en el aire. Ustedes piensen aparte que contra esta idea de la supereficiencia, acá Flybondi es sinónimo de recurrente reprogramación de vuelos, cancelación. Por ejemplo, en Semana Santa Flybondi canceló 22 vuelos y es la aerolínea que más vuelos suspende en el mundo. Fue multada en Brasil Flybondi por casos de inseguridad en la aviación. Ahora, con el ingreso de Flybondi bajo el macrismo se avanzó en la destrucción del convenio colectivo, porque Sí. tienen convenios por empresa. Lógico. Totalmente. Bueno, esa pata del ataque al derecho laboral Porque es la ellos que... usan un sentido común, que me parece que es importante refutarlo, que es el siguiente: bueno, hagamos cielos abiertos, que eso viene en la época de Menem. ¿Qué cielos abiertos? Que una compañía de otro país puede venir a volar en el mercado interno. O sea, una compañía extranjera puede volar la ruta Roma-Buenos Aires, la ruta, no sé, Barcelona-Buenos Aires. Pero no podía volar la ruta Buenos Aires-Córdoba. Eso está prohibido. Cielos abiertos es que Todo cualquiera afuera. vuela cualquier cosa. ¿Dónde está el problema ahí? Digo, para que se entienda. El problema está en lo siguiente: las compañías, ¿qué rutas van a volar? Las rutas redituables. Lo más probable es que, por ejemplo, la ruta, no sé, Buenos Aires-Bariloche, las quieran volar todas. Porque Bariloche es un destino turístico con mucho peso internacional. Para la ruta Buenos Aires-Formosa no la quiere volar nadie. Entonces Aerolíneas compensa. Pensemos que Argentina es el 8º país Más en grande del extensión mundo. territorial del mundo. Entonces el problema de tener una conectividad vía avión es clave, porque si no... Entonces, creo que leí otro día que Aerolíneas tiene 13 destinos internos que solo cubre Aerolíneas. Exclusivos. Claro, por ejemplo, La Rioja va solo Aerolíneas. Es la interconexión territorial. Claro. Entonces, si vos agarrás y le sacás a Aerolíneas los tramos redituables y dejás solo los tramos no redituables, lo que vas a tener Va a pérdida. va a pérdida cada vez más y después cierra. Y cuando cierra, nadie va a La Rioja, nadie va a Formosa, ¿se entiende? O sea, nadie va a Catamarca. Sin contar lo que queda en el medio de los despedidos, la empresa. Claro, pero olvídate un minuto de todo eso. Sí, sí. Habla al problema del servicio y la conectividad interna del país. Es decir, que detrás de lo que dice va a haber más oferta, en realidad no va a ser así. Vas a tener una concentración de oferta, algunos destinos turísticos, en detrimento de provincias que van a quedar completamente desconectadas. Sí, totalmente. Bueno, eso es un aspecto muy sensible, porque aparte, si uno piensa que quiere un desarrollo de las fuerzas productivas del país, de la industria, etcétera, la interconexión territorial es fundamental. Y son muchos destinos, 13 decías vos, que Aerolíneas hace exclusivamente, no con un criterio de ganancia, no porque sean redituables, sino precisamente para brindar ese servicio a los que quieran viajar de una provincia a otra. Y después en esto de la apertura indiscriminada de los cielos, no son solo las compañías extranjeras, sino también a los privados. Con lo cual ya hay muchos que están alertando sobre, digamos, esto va a favorecer hasta el negocio narco. Lógico. Porque no hay ningún tipo de control, digamos. Hay un tema, mira, déjame decir nada más. Si nosotros gobernásemos, que esto es inminente, pero tendríamos una contabilidad distinta. Pero vos no podés tomar Aerolíneas como una unidad económica completamente separada del conjunto del proceso económico. Pero vos llevás gente, no sé, a tal destino. Ese destino el tipo consume, paga impuestos, ¿entiendes? Entonces vos cómo medís, en una planificación económica, no te pongas más acá que está viendo lío, en una planificación económica la contabilidad es más compleja, tiene que tener en cuenta también lo que permite de la actividad económica en ese Claro, lugar. el desarrollo económico que permite determinado Ahora, gasto. Lógico, ahora si vos lo separás por completo, bueno, te va a dar que es deficitario. En un conjunto económico no es deficitario. Entonces, Lógico. nosotros, ojo, porque la Unión Soviética, una experiencia distinta, el proceso de restauración capitalista empieza justamente
destruyendo la planificación y tomando cada empresa como una especie de isla. unidad económica autónoma, sin su conexión con el conjunto. Y nosotros tenemos que tomar con el conjunto. Otro ejemplo, ¿cuál es uno de los principales gastos que tiene una empresa? El combustible. El combustible. ¿Cuál es el precio del combustible? Y depende, si vos mañana tenés el combustible en manos del Estado, vas a abaratar muchísimo uno de los insumos principales del costo que tiene una aerolínea. Entonces también depende cómo vos organices, cómo modifiques las relaciones sociales, te va a dar que pierde o que es útil. Digo, para apartarnos de la visión de Sturzenegger, que puede ya ser dominante coyunturalmente, pero no es la visión nuestra de cómo es un proceso de planificación económica. Totalmente. Bueno, creo que nos estamos excediendo con el tiempo, pero... Acá tengo un aviso que me mandaron. El próximo jueves, 26 del 9, 18 horas, Aeroparque, frente ahí a Ciudad Universitaria, quien no conocen, es abrazo a las y los trabajadores de la Unión Argentina. Hay que estar ahí. Hay que ir. Sí, hay que estar ahí. Esto lo convocan diferentes sectores, hay que ir. Hay que estar ahí porque es una gran pulseada. Nosotros defendemos que los trabajadores se organicen, tiene que haber asambleas en todos lados. La CGT tiene que involucrarse porque acá hay una pelea directa con el gobierno. Seguimos reclamando el paro nacional y debería haber una gran movilización a Plaza de Mayo. Sí, y un comité de lucha juntos. Ahí la CTA, que tenía... Están todos los gremios metidos ahí. Está ATE. Claro, está ATE por controlador. Pero hay diferentes sectores de la burocracia sindical, de todos los colores. Pero los sindicatos por empresa, en las locos, lo firmó la CTA. Lo cual fue una cosa terrible porque vos destruiste el convenio único. Argentina tiene un convenio único. Claro. Es la fuerza del movimiento obrero argentino en relación a otros movimientos obreros de América Latina. Y la CTA avaló el convenio por empresa en las low cost. Eso es terrible. Sí, porque es una presión a la baja del conjunto, no solo de los trabajadores de la low cost, sino del conjunto de los trabajadores. Porque